y vamos a por un vídeo de tiempos verbales, pero en este caso de traducción. Y vamos a intentar ver la traducción porque nos va a ayudar a ver ese paralelismo entre los tiempos en inglés y en español, que nos va a ayudar a expresarnos mucho mejor. Recordad que en el canal tenéis un vídeo sobre tiempos verbales donde vimos solamente lo que sería la plantilla general de todos los tiempos, pero no hablábamos de traducción. En este caso nos centramos más en la traducción. Y como siempre tendremos que empezar con los tres nombres de los tiempos, presente, pasado y futuro, y en esta primera diapositiva veremos el primer apellido, simple, presente simple, pasado simple y futuro simple. Voy a intentar utilizar verbos distintos y así de paso vamos repasando un poquito el vocabulario. Y también os voy a ir marcando cositas que ya habíamos visto en aquel vídeo de tiempos, pero que creo que son súper importantes. Por ejemplo, que con la tercera persona del singular hay que poner una S. Cuando yo quiero decir I walk, la traducción más típica es ando. Yo ando. Recordatorio. En español no hace falta poner delante el sujeto porque vamos a ir cambiando la terminación. Yo ando, tú andas, él anda. Pero en inglés es obligatorio poner el sujeto para saber quién es la persona que realiza la acción. Escribe. ¿Quién? Él. Él escribe. Porque, por ejemplo, si fueran ellos, sería ellos escriben. Cambiaría. ¿Y la negativa? La negativa recordamos que en el presente simple utiliza el don't o el doesn't si es tercera persona del singular, el he, she, it. Traducción, pues no corro o no escucha. Yo no corro, ella no escucha. Sencillito, para algo es el presente, simple. Y en la pregunta, el do o el does hay que ponerlo por delante en inglés. Las traducciones, hablas, lee, tú hablas, él lee. En español tampoco hacemos ningún cambio de orden, en inglés sí. Por eso estas cositas que cambian son en las que nos vamos a tener que fijar más a la hora de formar el verbo. Pero ya veis que la traducción es bastante sencillita, así que ahora nos vamos al pasado, el pasado simple. En este caso he utilizado swam, que es un verbo irregular. Podíamos haber utilizado uno que fuera regular y acabaría en ed. Por ejemplo, she swam, ella nadó. Repito, no hace falta poner ella en español, pero en inglés sí. Y en el pasado voy a utilizar dos tiempos que, aunque tenemos más tiempos de pasado en español, pero estas son las dos traducciones más típicas que nos vamos a encontrar. Ella nadó o ella nadaba. Con la negativa didn't, he didn't sleep. Traducción, no durmió, él no dormía. Y la pregunta, el did se pasaba adelante. Did they eat? Traducción, ¿comieron? ¿Comían? Y nos vamos al futuro. No, no os vayáis al futuro, quedaos aquí. She will study. La manera más típica de utilizar el futuro, que es el que vamos a utilizar en esta tabla, va a ser con el will. Fijaos la traducción, estudiará. Recordemos, ella estudiará. Mientras los ingleses ponen un will por delante, nosotros cambiamos la terminación y vamos a poner este ra, ¿vale? Ella estudiará, nosotros estudiaremos, ellos estudiarán, etc. La negativa, he will not fall, que acordaos que la contracción era won't. Traducción, no caerá, él no caerá. Y si es una pregunta, pondríamos el will por delante, will you come? Traducción, vendrás, terminación, das. ¿Tú vendrás? ¿Vale? Los tiempos con el apellido del simple parecen bastante sencillitos, así que vamos a complicar un poquito más la vida. Nos vamos a los continuos. Recordemos que con los continuos hay que poner un verbo to be y una ing, siempre. Si no ponemos una de las dos, estará mal, no será continuo. Así que vamos a ver aquí que este es uno de los más facilitos de traducir, porque se va a traducir palabra por palabra. Tú estás preguntando. El tú, que en español no hace falta,
el verbo to be, que en español lo vamos a poner con el estar, y la ing, que es el ando. Tú estás preguntando. She is answering. Ella está contestando. Está, verbo to be, ando, la ing. La negativa. I'm not starting. He isn't finishing. No estoy empezando. No está acabando. El verbo to be es el verbo estar y la terminación en ing es el ando. Are they breaking? Is she fixing? Están rompiendo. Está arreglando. El verbo to be es el estar y la terminación en ing es el ando o el endo. Nuestro gerundio, no tiene otra. Y el pasado, pues es que va a ser muy parecido. El verbo to be en inglés va a estar en pasado y entonces el verbo estar en español también va a estar en pasado. Los dos más típicos, estaba o estuvo. Ella estaba construyendo o ella estuvo construyendo. We weren't buying. No estábamos comprando o no estuvimos comprando. Y la pregunta, verbo to be por delante, en pasado, was he selling? ¿Estaba vendiendo? ¿Estuvo vendiendo? Futuro. Para el futuro continuo necesitamos el will. Para marcar el futuro, el verbo to be, que tendrá que estar siempre en infinitivo porque va detrás del will, y la ing del continuo. ¿Y cómo se va a hacer la traducción? Fijaos, estará limpiando. Es el verbo to be, que aquí era el verbo estar, con el will, que era la terminación del ra. Entonces será estará. Y luego la ing sigue siendo el gerundio, limpiando. Estará limpiando. Sí que es verdad que aquí en inglés tenemos una, dos y tres palabras y en español nos quedamos con solamente dos, porque el will be lo hacemos con una sola. He won't be dancing. No estará bailando. Y la pregunta, will you be drawing? ¿Estarás dibujando? Sencillito, ¿verdad? Porque como es el continuo, tenemos un verbo to be, que en español es un estar, y una ing, que en español es el ando-endo. Pues nos vamos al perfecto. El perfecto se formaba con un have y una tercera columna. Y vuelvo a repetir, tercera columna de los verbos irregulares. Nos tenemos que saber muy bien la tabla de verbos irregulares, porque nos van a salir bastantes. You have found. Has encontrado. Pues este también tiene un paralelismo muy grande. El have en inglés es el haber en español. Pero si es que fijaos, hasta se parece físicamente. Have y haber. Entonces, cuando le ponemos la S sería she has flown. Ella ha volado. La tercera columna, que es el participio. ¿Cuál es el participio en español? El hado, ido. Pues aquí lo tenemos, el haber con el hado. El haber con el hado. Y como es presente perfecto, el have está en presente y el haber está en presente. La negativa, pues lo mismo. I haven't forgotten. He hasn't remembered. No he olvidado, no ha recordado. El verbo have es el verbo haber en presente y la tercera columna, el participio. Y en la pregunta, el have lo poníamos por delante. Have they heard? Has she learned? Han escuchado ellos. Ha aprendido ella. Para el pasado, pues el verbo have tiene que estar en pasado. She had given. Y aquí os voy a poner no una ni dos, sino tres traducciones distintas. ¿Y por qué? Porque con frases simples es muy típico que tengamos que poner el había dado o hubo dado. Pero es verdad que cuando utilizamos los condicionales, y normalmente vamos a tener que utilizar condicionales en bastantes ocasiones, nos va a quedar mucho mejor
uno de los pasados que tenemos nosotros, que es el hubiera dado. Por ejemplo, podríamos decir, ay, si me hubiera dado el regalo, no estaría enfadado, ¿vale? Entonces eso sería el hubiera, que no es más que un have, que es el verbo haber, en los diferentes pasados que tenemos en español. Que claro, es que en español tenemos muchos más tiempos verbales que en inglés, para que luego os quejéis de que los verbos ingleses son difíciles. Los españoles lo son más. I hadn't taken, no había tomado, no hube tomado o no hubiera tomado. Had he paid, había pagado, o hubo pagado, o hubiera pagado. Para el futuro, lo mismo, necesito el will para marcar el futuro, después necesito el have, que siempre va a estar en infinitivo porque va detrás del will, y luego la tercera columna, el participio. She will have left. Se habrá marchado. Aquí os pongo este se porque en español necesitamos este se. Literalmente sería ella habrá marchado. He won't have lost. Él no habrá perdido. Will you have moved? Habrá mudado. Lo mismo, en español hay que decir mudarse. Entonces, se habrá mudado. ¿Qué tal vamos? Más o menos vais viendo el paralelismo, ¿verdad? Pues no os preocupéis, que para eso estoy yo ahora, para poner el perfecto continuo y hacer la vida un poquito más difícil. Recordad, el perfecto continuo, como por ejemplo, she has been thinking. Aunque en el vídeo sobre los tiempos verbales explico mejor cómo se forman, hacemos un recordatorio rápido. Verbo to have, luego el verbo to be siempre en tercera columna y después el verbo principal en gerundio con la ing. Bueno, pues en español podemos hacer prácticamente lo mismo. Podemos poner el has, que sería en este caso el verbo haber, el been, que va a ser el verbo estar siempre en participio, y el verbo principal con la ing lo pasaremos al gerundio, es decir, el ando, endo. Es decir, que la traducción más típica va a ser ella ha estado pensando. She has been thinking. Palabra por palabra. ¿Qué ocurre? ¿Por qué os he puesto aquí esta otra frase? Porque es verdad que el perfecto continuo tiene un significado muy específico, que eso en español lo podemos hacer con otra expresión que no se corresponde palabra por palabra, que es el llevar haciendo algo. Yo puedo decir, she has been thinking for 2 hours, y decir, ella lleva pensando 2 horas, ¿vale? O ella ha estado pensando 2 horas. Me gustaría que lo vierais palabra por palabra porque os va a resultar sencillo ver el paralelismo, pero también me gustaría que supierais esta otra expresión del llevar haciendo algo porque es mucho más típica. La negativa, I haven't been looking. Pues nada, la ponemos en negativo. Yo no he estado mirando o yo no llevo mirando. Y la pregunta, recordatorio, el have se pasa adelante. Lo digo porque hay dos tiempos que son auxiliares, el have y el been. El único que se pasa adelante es el primero, el have. Have they been telling? Han estado contando o llevan contando. Vamos al pasado. Diferencia, simplemente que el verbo have estará en pasado. Por ejemplo, he had been trying. Pero vamos a las traducciones. Madre mía, qué cantidad. Sí, porque podríamos decir, él había estado intentando. Él hubo estado intentando. Él hubiera estado intentando. Dependiendo un poco del significado que le queramos dar a la frase, vamos a utilizar el uno o el otro. Por ejemplo, podría decir, él había estado intentando resolver el ejercicio durante 2 horas. Pues ahí me queda muy bien el había. Pero si la pongo en un condicional me va a quedar mejor el hubiera. Si él hubiera estado intentando resolver el ejercicio, ¿vale? Ahí queda mejor el hubiera. Así que dependerá un poco de lo que queréis decir. Incluso podemos utilizar también esta expresión. Llevaba intentando. Él llevaba intentando resolver el ejercicio 2 horas, ¿vale? En inglés no hay problema. Todo eso es con el had.
La negativa, I hadn't been feeling. No había estado intentando, no hubiera estado intentando o no hubiera estado intentando. O yo llevaba sintiendo. Had she been beginning? ¿Había estado empezando? ¿Hubo estado empezando? ¿Hubiera estado empezando? ¿O llevaba empezando? Para el futuro, menudo chorizo de frase que se nos forma aquí. 4 palabras nada más y nada menos. El will, para marcar el futuro. Y luego las formas del perfecto continuo. El have, que tiene que estar en infinitivo porque va detrás del will. El been, que tiene que estar en tercera columna porque va detrás del have. Y la ing para formar el continuo. Traducción. Habrá estado ayudando. Recordad que la mejor traducción con el futuro se acorta una palabra, porque el will se va a juntar con el verbo detrás. En este caso el verbo haber, con el will es un habrá. Habrá, will have, estado, been, ayudando, helping. O llevará ayudando. Negativa, pues con el won't. He won't have been living. No habrá estado viviendo o no llevará viviendo. Y la pregunta, pues el will lo paso delante. Sí, aquí tengo el will, el have y el been. Y a veces decimos, ¿pero qué es lo que paso delante? Pues de los 3 solamente pasaremos el primero. Will you have been holding? ¿Habréis estado sujetando o llevaréis sujetando? Vale, sé que es el más complicado de todo, pero no os preocupéis porque con esto hemos acabado lo que es la tabla de las traducciones. Pero vamos a hacer, si queréis, unas traducciones de frasecitas sueltas para practicar un poco. Pero antes de eso, os quiero recordar que tenéis en el canal un montón de vídeos que os pueden venir genial. Así que si queréis que os gustan estos vídeos, dadle un like y si no estáis suscritos al canal os podéis suscribir. Incluso le podéis dar a la campanita para que os llegue la notificación cada vez que subo un vídeo nuevo. Y ahora sí, vamos al ejercicio de las traducciones por frases. Unas poquitas, no os preocupéis que enseguida acabamos el vídeo. ¿Cómo traduciríais qué estabas haciendo? Os doy unos poquitos segundos, pero enseguida resolvemos. Si necesitáis más tiempo, pausad el vídeo. What were you doing? Estar en pasado y el endo es la ing. What were you doing? No hubieran pagado el dinero. No hubieran pagado el dinero. Pues le vamos a poner They hadn't paid the money. Hubieran es el have, pero está en pasado. Y pagado, participio, tercera columna en inglés, paid. Habremos comido a las 3. Habremos comido. Habremos comido será we will have eaten. Habremos es futuro, le pongo el will al haber, al have. Y el ido es el participio, en inglés es la tercera columna. We will have eaten at 3 o'clock. ¿Dónde comprasteis esa mesa? Comprasteis. Pues vamos a poner Where did you buy that table? Este en un principio era sencillito, porque es el verbo comprar que está en pasado, pero recordemos que en el pasado, en las preguntas, hay que poner el did por delante y el verbo va en infinitivo. Where did you buy that table? Llevaban durmiendo 12 horas. Llevaban durmiendo, esta era esa expresión que teníamos en español, pero que en inglés se hacía con un tiempo un tanto complicadete. Ya os he dado muchas pistas. Vamos a traducir. They had been sleeping for 12 hours. Had been sleeping. Realmente podríamos haberlo traducido como ellos habían estado durmiendo. Pero nos queda muy bien esta otra. Mi hermana ha estado trabajando muy duro. Ha estado trabajando. Ha estado trabajando. My sister has been working very hard. Has been working. Verbo have
pero está en presente. El estado, que es el verbo to be en participio, en tercera columna, y el ando es la ing. Y venga, la última. No habrás estado estudiando. No habrás estado estudiando. Pues para ser la última tiene un poquito de mala leche, ¿no? No tanta, que no es tan difícil. Pensad un poquito que enseguida lo sacáis. You won't have been studying. Habrás es el verbo have, pero está en futuro y en negativa. Así que will not o won't contraído. Estado otra vez el been y el ando es la ing. You won't have been studying. Venga, que ya os dejo relajaros. Ya hemos acabado con el vídeo. Al menos he intentado que veáis las traducciones para que veáis los paralelismos entre inglés y en español, porque así muchas veces, porque yo sé que penséis muchas veces en español y hacéis la traducción en lugar de pensar directamente en inglés. Lo entiendo. Así que con este vídeo a ver si conseguimos que con esos paralelismos os resulte mucho más fácil expresaros bien. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, recordad, dadle un like bien grande y nos vemos en el siguiente vídeo. Enjoy your English!